vamos a iniciar este taller, es el taller de cortejo bíblico y ya les enviaron un mensaje en su app de la iglesia. Ahí van a poder descargar los apuntes de este taller. Están en PDF. Me parece que son 2 páginas, si no 3. Ok. Entonces ahí me van a poder seguir en los argumentos. En realidad es una presentación. Voy a estar leyendo los argumentos que ustedes ya tienen en ese documento. Y obviamente voy a ahondar un poquito, junto con la ayuda de Miriam, en algunos de los puntos en los que consideremos que es importante aclarar. Va a ser muy interactivo. De todos modos, al final del taller vamos a abrir un tiempo de preguntas y respuestas. Ya nos tienen ahí preparado un micrófono para que sus preguntas queden grabadas y de esa forma podamos pulir cualquier aspecto de la información que se les dio, ¿vale? Entonces vamos a iniciar taller de cortejo bíblico, el camino bíblico hacia el matrimonio. Y vamos a pensar en este tema como una brújula, ¿no? En donde el entendimiento del cortejo bíblico no está reservado solo para quienes están a punto de casarse, es una herramienta de sabiduría comunitaria. En otras palabras, y lo dijimos antes de la invitación del taller, tal vez tú no lo necesitas, pero lo necesita alguien más, y tú ya traes la brújula en tus manos para poder, perdón, aconsejar o un segundo, para poder aconsejar o poder asesorar a alguien que pudiera estar parado en esa dirección, ¿no? En donde está considerando a alguien para una relación con esa persona, pero resulta que la persona con la que estás es un cristiano, o se dice ser un cristiano. Entonces, ¿cómo lo quieres aconsejar? Pues cristianamente, ¿no? O bíblicamente. Y obviamente, ¿de qué va a depender de que lo hagas bien? Pues de que tú tengas convicciones sanas y bíblicas en cómo vas a poder guiar a alguien hacia una mejor dirección, ¿no? Y claro, y si estás parado en ese futuro contexto, pues cuánto más te va a beneficiar un tema como este, ¿no? Entonces, dice así: ¿por qué es importante un tema como este en mi caminar cristiano? Porque no importa si esta es una etapa por la que pase o no, siempre es bueno tener convicciones sanas y bíblicas sobre cómo aconsejarme a mí mismo y aconsejar a otros cristianos sobre el tema. Entonces, creo que hasta aquí no hay ninguna duda, es importante, y por eso la invitación a que toda la iglesia lo tomara, porque ahí es donde también encontramos la unidad en convicciones, ¿no? Si yo creo en este estándar, pero tú no crees en este estándar, y después alguien se acerca a mí y me pregunta: oye, pastor, esto sobre el cortejo o sobre el noviazgo, como le quieras llamar, y tú le das una postura distinta de cómo debería estar buscando ver las cosas o dando pasos de fe en esa dirección, pues es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Para esto tenemos que empezar con los fundamentos. Nuestras convicciones cristianas no inician con ideas, ni con tradiciones, ni con nada que no tenga que ver un fundamento, ¿no? Lo vimos hoy en la serie de Romanos. Pablo decía: no hay ninguno bueno, y no nos decía: mira, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Lo mismo creo que tiene que ver con cualquier tema en el que queramos transmitir convicciones cristianas, ¿no? Creemos que el cortejo bíblico es sano y se debe de llevar de cierta manera, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque muchos dicen: no, es que la Biblia no es clara, ¿no?, en cómo debe ser un cortejo bíblico. Y yo digo amén a esa declaración. Sí, es verdad, la Biblia no es como tal, no es que hay una sección de un capítulo en Romanos, ¿no?, donde vamos a encontrar: mira, así es como debes llevar tu cortejo bíblico, este es paso A, este es paso B, este es paso C. Pero sí tenemos la sabiduría del consejo de Dios en su palabra. Y como muchas cosas que no están en la Biblia, de todos modos debemos estar buscando vivirlas a la manera que Dios se complacería de cómo lo hacemos, ¿no? ¿Y con qué fundamento? Con fundamento en la palabra. Iniciemos con las bases bíblicas, algunas bases bíblicas para considerar el cortejo bíblico. Podríamos iniciar con Mateo 6:33, pero busque primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Ese texto aplica a todo, ¿no? O sea, o vamos a quitar la parte emocional del noviazgo, de considerar una relación con una persona de que sea permeada de ese principio. No, si yo estoy considerando una relación de pareja, pues quiero hacerlo para la gloria de Dios, ¿no?
Y entonces es ahí donde tengo que determinar cómo luce eso. ¿Cómo luce la gloria de Dios en considerar el cortejo, el noviazgo con una persona? Y aquí también quiero empezar a aclarar, ¿no? Cortejo, noviazgo, para mí son palabras sinónimas. O sea, no importa cuál sea tu preferencia, le quieres llamar cortejo porque te quieres ver más nice, usa cortejo. Le quieres llamar noviazgo porque te quieres ver más informal, usa noviazgo. Sin importar cuál quieras usar, con que llegues a las bases de lo mismo en ambas, entonces tienes libertades en Cristo, vamos, ¿no? Vamos a otro versículo, dice Colosenses 3, 5 al 7. Por tanto, esto está hablando a los creyentes, ¿verdad? Otra vez, estamos partiendo de que le quieres compartir tus convicciones cristianas a otro cristiano. Esto, ten mucho cuidado de quererlo imponer en no cristianos, te van a mandar a volar. Y no nada más te van a mandar a volar, no te van a entender, ¿no? Exactamente, alguien que se diga ser seguidor de Jesús se va a someter a este texto. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿De qué cosas? De todo lo que ya dijo. En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. En otras palabras, ¿cuál es la presunción del que escribe la carta? De que en otro tiempo era así, pero ahorita ya se trata de otros asuntos. Se trata de morir a esas cosas. Y por eso es que dice, consideren los miembros de su cuerpo terrenal muertos. En otras palabras, tienes que morir a estas cosas que no glorifican a Dios. Y obviamente, ¿cuál es la tentación cuando estoy considerando una relación de pareja? Caer en estas cosas. Caer en la fornicación, caer en la impureza sexual, en las pasiones desbordadas de la carne, en los malos deseos. O sea, yo debo estar deseando honrar a Dios con el cuidado de mi cuerpo, con el cuidado del cuerpo de otros. Y si yo caigo en estas cosas, pues son cosas malas, malos deseos, ¿cierto o no? Vamos a otro versículo, 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Acaso hay algún aspecto de nuestras vidas que no tengamos que buscar someter con este principio? No. Todos debemos estar buscando la santidad, ¿cierto o no? Y eso incluye el aspecto sexual, el aspecto de búsqueda de pareja. ¿Cómo busco una pareja de forma que en mi búsqueda y en mi interacción con alguien más, yo puedo decir que estoy buscando la santidad? Y si no la estoy buscando, entonces ahí hay un problema. ¿Estamos de acuerdo? Otro más. 1 de Tesalonicenses 4, 3, 7. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado, a impureza, sino a santidad. ¿Se dan cuenta del énfasis en la santidad? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? La santificación. ¿Eso incluye la búsqueda de pareja? Claro que sí, ¿no? Y habla del cuidado que debemos estar teniendo hacia nuestros propios cuerpos, ¿no? Pero también no defraudar a nuestro hermano. ¿En qué contexto tenemos que ver esa defraudación? En el contexto de la inmoralidad. O sea, yo debo estar no solamente buscando la santidad y no ser un inmoral, sino ayudar a mi hermano, a mi prójimo, a que no sea un inmoral, no ser una piedra de tropiezo, en otras palabras. ¿Se dan cuenta? Es bien importante que no nada más pienso yo en mí, sino pienso en la santidad de los demás. No defraudarlos en los estándares que debemos estar buscando cumplir o buscar, valga la redundancia, los unos y los otros. ¿Vale? Dios no te ha llamado a impureza, sino a santificación. El último, Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no sería de provecho para ustedes. Y este creo que también es un versículo importante a considerar, y sobre todo cuando hablamos ya de la vida en comunidad. Cada iglesia tiene sus estándares, unas tienen estándares de santidad mejores que otras, eso siempre va a existir, ¿no? Sin importar dónde estés parado. Si tú ya escogiste una iglesia,
lo menos que se espera de ti es que vivas los estándares de santidad que ellos están buscando como comunidad. En otras palabras, si hay ciertas expectativas de aquellos que están considerando un cortejo dentro de la iglesia y ambos se dicen ser cristianos, tú deberías estar buscando escuchar el consejo de aquellos que guían a la iglesia. En este caso son los pastores. Y no simplemente decir, no, es que no estoy de acuerdo con el pastor. Bueno, no estás de acuerdo con toda una iglesia. Tu problema no es con un pastor, es con toda una iglesia y la iglesia que está siendo pastoreada, claro, por esos líderes o por ese pastor. ¿Sí me explicó? Al final tú tienes un llamado al sometimiento, sin importar que hay cosas que no entiendes, que no te gustan, que no son tu preferencia o que no te acomodan o que te condenan, ¿no? Pues en algún sentido, porque no las quieres vivir de esa manera. Sin importar cuál sea la realidad de tu contexto, tu llamado sí es a escuchar el consejo de tus pastores en este tema también, no nada más en el que te conviene, ¿no? Porque a veces así es, ¿no? O sea, sí escucho a mi pastor en esto, pero en las cosas del amor, no, ese nadie me lo toca. Eso me pertenece a mí. Se trata de mi corazón. ¿Y que lo otro no se trataba de tu corazón? ¿Hay algún aspecto de tu corazón en el que tu pastor no pueda dar un consejo, no te pueda animar a buscar la santidad? Porque otra vez, ¿cuál es el fin último? No es que me complazcas a mí. O esa es la esperanza. La esperanza es que yo he de dar cuentas ¿de qué? De tu santidad. Entonces, yo estoy buscando la santidad en tu vida y por eso es que queremos que tu proceso sea con tonos de santidad, con estándares de santidad. ¿Sí me explico? Entonces, creo que ese también nos amarra convicciones o nos ayuda a formar convicciones en donde la pureza moral esté ahí, la búsqueda de la santidad y la sujeción pastoral. Creo que podemos resumir todos esos textos que ya hemos leído en estos 3 pequeños encabezados. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Claro, hay más versículos, ¿eh? O sea, ahorita nada más los puse algunos para no abrumar con más texto, pero el texto es el rey, es el que nos da la base para todo lo demás que yo tenga que decir. Pero creo que son suficientes, ¿cierto o no? No hay necesidad de añadir otro. Vamos a la siguiente lámina. La antesala del cortejo bíblico es la amistad con propósito. Esta es una etapa, el lente es más amplio, estoy considerando todas mis opciones y soy intencional en hacer iglesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cortejo y la amistad con propósito? En la amistad con propósito estoy considerando todas mis opciones, de forma que soy intencional en hacer iglesia, es decir, en vivir la fe y conocer a las personas con el fin de discernir el posible potencial de iniciar un cortejo bíblico formal con algún miembro del cuerpo local. ¿Ok? No sé si se entiende esa parte. O sea, cortejo, noviazgo es lo mismo. Amistad con propósito sí hay una diferencia. ¿Qué quiere decir? Que ¿de quién soy llamado a ser amigo? ¿Nada más amigo de Jesús? No, soy llamado a ser amigo de todos ustedes, también son mis hermanos, sí. Las dos podemos ser al mismo tiempo, ¿cierto? No, amigos y hermanos. Entonces, ¿cuál debería ser mi enfoque a la hora de pensar en un día casarme? No es a quién le pongo el dedo, con todo y que eso va a suceder en un momento. Voy a conocer a todos mis hermanos en un contexto orgánico, ¿ok? Sin una agenda necesariamente bien estructurada para conocer a alguien en específico, sino más bien vivir la vida de iglesia, vivir mi fe, conocer cómo sirven todos, sin excepción alguna. Y en el proceso, conforme yo también me involucre, claro, no nada más estar como un espectador, sino como alguien que vive la fe en comunidad, darme cuenta que hay alguien que me gusta de entrada, física, pero parte del por qué también me atrae, en gran medida tiene que ver con ver su devoción a Dios. Es una persona que busca también hacer iglesia como yo, que está buscando la santidad igual que yo, que está buscando la comunión con los hermanos, que está buscando arrepentirse de su pecado. En otras palabras, que está buscando crecer hacia la madurez. Es un cristiano maduro. Y cierto o no, ese debería ser un estándar a considerar. Que cuando yo me quiero casar, no nada más, es cristiano, me caso. No, ¿es maduro encima de ser cristiano? ¿Es maduro lo suficiente como para decir, si soy mujer, en el caso de las mujeres, ¿me va a llevar a los pies de Cristo una vez que diga acepto? ¿O voy a ser yo la que voy a estar ahí como cavernícola, arrastrándolo a los devocionales, arrastrándolo a las oraciones, a la iglesia misma?
¿Queremos ese tipo de prospecto para el futuro? Creo que no. Entonces, no nada más es que sea cristiano, es que sea maduro. Maduro, por lo menos, si no igual que yo, más que yo, si se puede. Por favor. ¿Sí me explico? ¿O alguien se opone a esta razón y lógica del argumento? Es aquí donde les digo que la lógica nos ayuda a veces. ¿No debería ser un aspecto lógico de lo que yo debo estar buscando considerar en mi intento de buscar un prospecto para mi vida? Creo que sí, ¿no? ¿Podrían unirse a alguien que no es inmaduro con alguien que es maduro? O sea, podrían unirse y sucede. La pregunta es si es el escenario ideal, ¿no? Si es sabio, ¿no? Y no quiere decir que por eso Dios no vaya a obrar en ese matrimonio, o Dios, o sea, acuérdense que Dios no obra por el hombre, sino a pesar del hombre. Y esa parte me queda muy clara y a todos creo que estamos tranquilos con eso. Ahí es donde hay esperanza. Pero no porque esa sea una verdad, vamos a apagar todas las otras luces. Las otras luces es que yo debo estar buscando que sea creyente, no cualquier creyente, que sea maduro, y ya después ver cómo compatibilizo y cómo hay química en medio de él y yo. ¿Sí me explico? Es bien importante esas cosas. No sé si respondí a tu pregunta. No, sí. ¿Sí? Bueno, y aquí nada más aclarar que en la amistad con propósito hay un engaño que se da muy fácil, que es que necesito conocerla o conocerlo más. Y entonces empiezan a haber interacciones ya que no debería de haber, como de uno a uno, muy cercanas, y nos engañamos de pensar que eso es necesario, cuando la verdad es que no es necesario. Claro. O sea, sí es necesario conocer, pero otra vez, en sabiduría. Y la sabiduría que me demanda poner cercas en mi modelo de conocer a alguien más. Sobre todo cuando se trata del amor, ¿cuál es el peligro? Que ponga mis emociones por encima de mis convicciones, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué me va a ayudar a poner una cerca para que mis emociones no me hagan una mala jugada? Que yo conozca a una persona en un contexto más orgánico, más sano, en el que lo puedo conocer junto con la interacción de otros. De forma que, y hasta el mundo lo usa ese principio, todos mostramos nuestra mejor cara, ¿cierto o no? No importa si somos cristianos o si somos del mundo. Cuando se trata del amor, todos mostramos nuestra mejor cara. No, yo no conozco una persona que diga, no, yo voy a ser lo más miserable posible para que la persona sepa a qué se va a tener si se casa conmigo. ¿Conoces a alguien que tenga esa filosofía del amor? No, ¿verdad? O sea, nadie se maneja así. Normalmente es al revés. Voy a presentar mi mejor versión de mí mismo, ¿ok? Y no hay nada de malo en eso. Queremos ver eso, definitivamente. Pero también sabemos que tenemos puntos ciegos, aún en medio de querernos presentar muy bien. Y esos puntos ciegos, la persona menos indicada y menos calificada para verlos es la persona que está involucrando sentimientos contigo. ¿Cierto o no? Entonces, para eso necesitamos una comunidad. La comunidad nos puede ayudar a ver eso. Por poner un ejemplo, ay, a mí siempre me pide perdón cuando peca contra mí. Pues sí, a ti y nada más a ti. No sabes que con todos los demás es un orgulloso a la persona. Por poner un ejemplo. Sí. ¿Cómo lo vas a descubrir? Pues si escuchas cómo los demás ven a esa persona, ¿no? Cómo los demás interactúan con el pecado de esa persona. Es ahí donde vas a poder conocer en verdad dónde está parada esa persona con respecto a su humildad cuando peca en contra de alguien. ¿Sí me explico? Entonces, la forma más segura de desenmascarar, por ponerlo así, es en la comunidad. La comunidad a ti te va a presentar la mejor versión siempre, siempre, siempre. No va a haber peleas, no va a haber nada, no va a haber... Cuando escuchas cuál es la percepción de otros, ahí es donde sí te abre los ojos y decir, ok, ahora veo la sabiduría de conocer a alguien en comunidad. ¿Sí me explicó? ¿Hasta que alguien tiene alguna duda? Entonces, la amistad con propósito es eso, vivir la fe de manera pública, conocer a las personas en su entorno natural, no en privado, como dices tú, y discernir el posible potencial antes de iniciar un proceso formal. En otras palabras, también es una zona segura, ¿no? Tal vez si te gusta una persona en la amistad con propósito, mi consejo como pastor es que no lo andes vociferando, porque eso ya lo estás haciendo muy probablemente con una mala intención. Con la mala intención de querer tener avances de otro tipo que no harías con cualquier hermano o hermana en la fe. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te sientes que eso ya te da permiso? Ya saben que me gusta, entonces que no les extrañe que le quiera agarrar la mano o que esté muy atento con la persona. Sí, nos tenemos que sujetar
a tu perspectiva. O la persona ya está apartada, Ajá. ¿no? Sí, así como Ya que no le no. guste a nadie más, por favor. ¿No? ¿Por qué no? ¿Y qué si tú no eres para esa persona? ¿Y qué si Dios tiene a alguien más para esa persona? Ahora resulta que porque tú ya expresaste que te gusta, todos tenemos que cuidártela. No, o sea, es que en serio. O sea, por eso es que hay que, en sabiduría, tener mucha prudencia. Ahí es donde entran los principios de la palabra de Dios. Yo tengo que ser prudente. Mi prudencia me debe de llevar a que si alguien me gusta, me lo guarde. Y entonces más bien viva la fe en comunidad. Esté muy pendiente de cómo esa persona vive su fe en comunidad. Y entonces considerar a la persona no porque me gusta, sino porque veo que ama a Dios antes que amar a cualquier otro hombre. En su devoción más sincera y alta, su lealtad más alta, es hacia Dios y no hacia una relación con una persona. ¿Se dan cuenta? O sea, yo sé que parece que es locura estos estándares, pero no lo es Biblia, es cristianismo básico 1. El problema, y aquí es donde entra el problema, que hemos dejado que la cultura permee la conducta y el carácter del cristiano, aún dentro de las iglesias. Entonces, cuando escuchamos estas cosas, pensamos que es muy riguroso, pero no lo pienses así, es cuidado, piénsalo, velo como cuidado, no como riguroso, no como estructura, es así como que, ¿cómo esto me ayuda a buscar la santidad? Porque mi meta no es buscar novio, ni llegar al cortejo, ni siquiera llegar al altar. Dios no te creó para llegar al altar, o todos llegan al altar, y si no llegan al altar, entonces son malos cristianos. No, Jesús no llegó al altar, gracias. La meta es la santidad de Dios. Y si en medio de estas cosas Dios nos quiere dar unas cosas, regalos extra como la relación de pareja, qué bueno, gloria a Dios. Pero el que le suceda a la mayoría no quiere decir que les tiene que suceder a todos y no es malo si no te sucede. ¿Cierto o no? Ujú. Mientras tú mantengas tu meta de la santidad de Dios, tú estás siendo un buen hijo de Dios, estás cumpliendo con el estándar por el cual Dios te salvó y se acabó. En gloria, dice Jesucristo, no se van a dar a casar ni nada. Tu devoción total va a ser hacia el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta con amistad con propósito? Yo sé que es muy breve. Adelante, por favor, el micrófono. Sí, ahorita que mencionabas eso de no andar anunciando como que te gusta alguien, también pienso en que hay contextos, por ejemplo, se da mucho en jóvenes, ¿no? Que hay una reunión de jóvenes Ujú. o pasa mucho en campamentos, ¿no? Que alguien siempre pregunta, ¿y quién te gusta, no? ¿Y a ti quién te gusta, no? O sea, pienso que también eso puede ser peligroso, ¿no? A lo mejor la persona no lo está anunciando, pero sí hay grupos donde se generan expectativas de andar tal vez con morbo buscando quién le gusta a quién, ¿no? Y Claro. puede ser también Sí, parece peligroso. chismógrafo de la primaria, ¿no? Ahí, por ejemplo, tú como miembro de la iglesia que estés en un contexto así, ¿qué tendrías que hacer en ese momento? ¿Cuál sería como la recomendación? Pues yo, primero que nada, en amor, exhortar al hermano que anda haciendo esas preguntas y decirle, oye, ¿sabes qué? La cultura de nuestra iglesia en búsqueda de la santidad es que estas preguntas son inapropiadas. Entonces, tal vez no lo conocías y no pasa nada, pero por favor no te manejes así, porque si te volvemos a escuchar, pues ya va a venir una exhortación en otro nivel. ¿Sí me explico? O sea, hay gracia para la ignorancia aún en esos temas, pero una vez que ya has sido advertido, pues por favor únete a nuestra filosofía del cuidado de la santidad en los temas del amor. Entonces yo exhortaría en esa dirección. Y antes que eso, pues qué mejor que discipular. Por ejemplo, ahorita que están en esos temas en el grupo de jóvenes, por eso pedimos que los grabaran, precisamente para que cuando otros jóvenes se añaden a la iglesia, pues mira, ¿por qué no te escuchas esta serie de lo que llevamos el año pasado? O yo qué sé, ¿no? Y en ese sentido, entonces, cuando les digamos, no les sorprenda, sino más bien digan, ah, pues sí, hace sentido con todo lo que escuché, ¿no? O sea, a veces la persona hizo la pregunta no necesariamente porque hay una mala intención, ¿no? De no fomentar una cultura de la santidad, sino porque vienen de contextos en donde eso era muy normal, ¿no? Entonces nosotros pues, vamos a extender gracia, pero vamos a discipular. Y muchas veces el discipulado es con una advertencia así de, oye, no, así no son las cosas, ¿por qué? Y explicarles por qué. O sea, no nada más decir no hagas esto, porque en eso no hay discipulado, es no hagas esto porque puedes fomentar esto otro. Y eso no es lo que estamos buscando como iglesia. No sé si ayuda como respuesta. Sí, gracias. Ujú. Entonces, ¿alguna otra pregunta antes de pasar a la siguiente lámina?
¿Te escuchas? Sí. Omar, ¿podrías explicar que cómo el no tener el estándar de el no cumplir con la santidad no solamente es en la parte sexual? O sea, porque muchos de nosotros como que tenemos ese, como que la visión de que solamente lo sexual es romper la santidad cuando hay otros. Claro. O sea, todo lo que nos lleva a impureza es romper la santidad, ¿no? Ahí decíamos los malos, en el pasaje me parece, de Colosenses, decía malos pensamientos, ¿no? O cosas malas. ¿Quién no puede leer en voz alta? Cosas malas. Malos deseos. Entonces, cualquier cosa que me lleve a tener un mal deseo, o sea, ¿qué podría ser un mal deseo en mi búsqueda de pareja? Pues pensamientos incorrectos, ¿no? Hacia la otra persona, ¿no? Aún formas en las que le doy un trato que me pueden llevar a pensar cosas que no son, ¿no? Aún en la amistad con propósito cabe mencionar que el simple hecho de que ya no veas a la persona como tu hermana o tu hermano en Cristo, eso ya estás faltando, o sea, ya estás siendo inmoral. Porque sí nos debemos, en la amistad con propósito debemos de vernos así, como hermanos en Cristo, no como nada más. ¿Cómo ves a tu hermana? Tú no la ves Claro. con ojos sexuales, ni con deseos malos. Exactamente. Sí, o sea, como tratas a cualquier hermana en Cristo, deberías estar buscando tratar a la persona que te gusta, que tal vez sí es tu hermana en Cristo, pero que todavía no ha habido ningún fundamento sólido como para decir ustedes dos se pertenecen. No sé si me explico. Entonces, no nada más es en lo sexual. Pues, acuérdense que lo sexual ya es la punta del iceberg. O sea, tiene que ver con qué pienso sobre la persona. ¿Estoy pensando en su santidad o estoy pensando en que me voltee a ver? ¿Estoy pensando en cómo debe crecer hacia la madurez o cómo debe crecer hacia su relación conmigo y estar más cerca de mí y que yo sea su centro de atención? ¿Sí me explico? Entonces, eso ya es hacer caer a la persona, o eso ya es no estar buscando la santidad. Cuando el enfoque eres tú y no la gloria de Dios, tú y no la santidad de Dios. No sé si ayuda. Sí, creo que ahí me gustaría agregar a lo que dice Isra. Algo que hemos recalcado mucho para los jóvenes es que el tiempo es intimidad. A veces este mundo nos dice que la intimidad es llegar a lo sexual, pero la intimidad es acercar tu corazón al de alguien más. Y entre jóvenes es muy común decir, es que no sé cuándo me enamoré de él. Pues cuando pasaste 4 horas al día hablando por teléfono o mandando mensajes o compartiendo tu día a día. Claro. Es como los corazones se acercan, es como nosotros nos acercamos a Dios, pasando tiempo con Él. Entonces, cuando tu tiempo se vuelve cercano por mucho al de alguien más, ya no hay en esta etapa la cercanía correcta, ya hay algo incorrecto ahí, ya hay una intimidad que no está marcada, o sea, que de lo que no deberías estar gozando. El otro día platicábamos, creo que con Alan, y decía, muchas veces te quieres ir, como ahora es muy común, ¿no? Quieren agarrar las autopistas sin pagar el peaje. Y creo que muchas veces el mundo es lo que nos ofrece, ¿no? Pues tú conócelo, pasa tiempo con él, pero sin pagar el peaje, sin pagar el esfuerzo que vale que tengas a alguien escuchándote día a día, animándote. Eso ya no es algo correcto en el contexto, por lo menos, de una amistad la amistad con propósito, ¿no? Claro. Porque ya no harías lo mismo con una hermana que es mayor que tú, ¿no? Yo creo que a veces, o con un hermano que es mayor que tú, no le estarías hablando a ciertas horas. ¿Por qué? Porque te va a decir algo. ¿Y por qué con esa persona sí lo haces, no? Entonces, desde ahí, ¿cómo se genera intimidad? Pasando tiempo y acercando tu corazón al de alguien más. ¿Y qué dice la palabra? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿no? Entonces... Claro. Muy buena respuesta. Gracias, Mauricio. No sé si ayuda también a complementar todo lo que ya se había Y dicho. bueno, me gustaría añadir que no es nada sabio, o sea, no es malo tener amigos, ¿no? Del sexo opuesto, pero no es nada sabio que tu mejor amigo sea un hombre. Porque pasa esto Para que una dice mujer. Mauricio, para una mujer, o que tu mejor amigo va a ser una mujer si eres hombre, ¿no? O sea, no es lo más sabio. ¿Por qué?
Porque pasa lo que dice Mauricio, empiezas a compartir cosas y ya te empiezas a involucrar emocionalmente. Y ahí es donde empieza todo, es la realidad. Así es como Entonces, empiezan muchas infidelidades, que no estaban ni siquiera planeadas en el mundo. Y no en el mundo. Desgraciadamente tenemos que decir que sucede en los cristianos también. y eso ¿no? muchas veces se toma así como que, ay, qué azotada o qué azotado, pues es mi amigo, es mi amiga. Bueno, sí, pero es sabio, o sea, es sabio la interacción que estás teniendo. Claro, Entonces, claro. Vamos al siguiente, a la siguiente lámina. Ahí vemos un gráfico en donde vemos el mapa relacional del creyente, en donde básicamente podemos resumirlo en la soltería, ¿no? Que es devoción indivisa a Cristo, o sin divisiones. La amistad con propósito, en el que no cambia, o sea, sigue habiendo una devoción indivisa a Cristo, pero ahí también estoy observando cómo viven mis hermanos en la fe. Entonces hay una observación amplia y discernimiento en comunidad, ¿ok? Hey, nuestro corazón es engañoso, ya lo mencionó Mauricio en el pasaje, y tú puedes llegar a pensar, en verdad, estar muy convencido de que Dios trajo a una persona que acaba de entrar en la puerta porque la trajo para ti. ¿Y qué si estás equivocado? ¿Y qué si es alguien que va a llegar después? ¿Por qué cerrarte a ese primer momento de tu discernimiento, ¿no? ¿Y qué si es alguien que ya tenía bastante tiempo entre nosotros, pero tu corazón te está haciendo una mala jugada, ¿no? Entonces, tenemos que abrir nuestro panorama y considerar todas las posibilidades. ¿Ok? Y ya el siguiente paso, ya una vez que ya hice bien esa tarea, entonces sí, ¿por qué no considerar el cortejo con una persona en particular? Ahí ya va de lo general a lo particular, a la intencionalidad con exclusividad, por decirlo así, ¿no? En donde vamos a buscar esa confirmación, pero otra vez no es una confirmación guiada por mi propio corazón o mi parecer o mi discernimiento único, sino en colaboración con la comunidad de los santos, en donde otros me van a ayudar a confirmar si eso que es mi sospecha de que esta persona me pertenece o me pertenecerá algún día, es la persona que en verdad Dios puso en mi camino. Es ahí donde entran todos mis hermanos. ¿Y a poco no sucede hasta en las familias? No en las familias de la fe, sino en las familias promedio. ¿No? No estamos ahí diciendo de que, híjole, el hermano ha de ser bien celoso con las hermanas. Pues sí, ¿por qué es? Porque es natural. El hermano quiere se espera que el hermano quiera lo mejor para su hermana y por eso es un hermano celoso, ¿cierto o no? ¿Acaso ese estándar no deberíamos estarlo buscando entre la familia de la fe? Definitivamente también. Yo quiero que el esposo para mi hermana o la esposa para mi hermano sea alguien que lo va a llevar a Cristo, que no lo va a alejar de Cristo, que no le va a pedir cosas que Cristo no nos pediría. ¿Sí me explicó? Entonces, tiene que ver con esa parte de ya discerniste que la persona se ve bien, ¿no? En las cosas en las que has podido analizar su comportamiento, su conducta, su carácter y su interacción con los demás. Te gusta y ahí sí descubres, por alguna razón, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser ordenada o instruida, que hay una atracción y que tú también te ves bien en esa misma dirección para la persona. ¿Por qué no empezar a considerar cosas juntos? ¿Ok? O sea, claro, no descartar la parte de que te gusta físicamente, porque a veces podemos llegar a sobreespiritualizar estos aspectos, ¿no? Así que no, todo lo que te tiene que gustar de la persona, si en verdad estás pensando en las cosas de Dios, es su piedad. No, también su físico, o también algún aspecto de su físico, ¿no? Su mirada tal vez, su sonrisa tal vez, sus ojos tal vez, yo qué sé, ¿no? Pero debe de haber alguna ancla en esa dirección, no, lo demás es sobreespiritualizar asuntos que ni están centrados en la realidad. y a mí me preocuparía si alguien me dice, no, es que a mí no me gusta nada de ella o de él. Espérate, no. Ahí hay algo malo Sí. y está torcida la cosa, Sí. ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, después del cortejo, vamos ahorita a ver más adelante, pues que ya viene la parte del compromiso, ¿no? La preparación activa y la consejería prematrimonial, y obviamente que culmine y con la esperanza de que va a culminar en el matrimonio, que es un pacto de vida, ¿no? Entonces, esa es la idea, que es el cortejo bíblico. Aquí está la definición y lo tienen en sus hojitas. Es la etapa en la que inicio una relación formal e intencional con una persona a la cual ya conozco lo suficiente como para llegar a conclusiones presentes de pensar que es un prospecto calificado para el matrimonio.
Esto es que ya consideré que la persona es un verdadero cristiano, que está buscando la santidad, que es estable y maduro lo suficiente para el matrimonio y que está activamente creciendo hacia la madurez. Eso es lo que sucede o deberías estar buscando que suceda para que el cortejo sea una opción. Una pregunta. Aquí si alguien dijera, es que esta persona yo la he visto, la he observado en comunidad, veo que es una persona que ama a Dios y todo, ¿no? Todo. Y me gusta, pero yo no estoy segura o seguro que sea lo mismo hacia mí. ¿Se O sea vale que- que se dé un paso O sea, que oye, la persona piense lo mismo de ti de regreso. ajá, o sea, que se dé un paso de ahora sí cantarlo, ¿no? Como decías tú. Pues podría ser, pero yo creo que podría ser, ahora sí, como aliados con la comunidad, que no seas tú y se lo cantes, por ejemplo, ¿no? Sino que haya sabiduría aún en eso y alguien que sabes que está cerca de la persona, oye, ¿será que le podrías indagar en si hay alguien que le atrae? Y nada más, y que quede entre nosotros, otra vez, no para hacer esto el chismógrafo de la secundaria, ¿no? Sino más bien como que alguien... Sí, porque y hay sabiduría en eso, porque aún cuando das, supongo, ¿no? La persona da el paso, ¿no? De decir, oye, me gustas, y tal vez es un no para del otro lado, Claro. pues ya hay algo ahí que se puede llegar a lastimar, ¿no? Aún en Ujú. la amistad. Pues ya la persona ya no te ve igual, o ya te da la vuelta porque ya, ¿no? Y ya no te saluda igual. Claro. Entonces, yo siento que es Sí, sabio algo con ayuda de otro hermano o otra hermana. O sea, en el supuesto de que eres un hombre y te gusta una chica que ya observaste y que no nada más te gusta físicamente, sino te gusta su devoción hacia el Señor, su interacción con la iglesia, ¿no? Cómo está buscando los pies de Cristo. Entonces sabes quién está cerca y podría acercarte, oye, con toda prudencia, ¿no? Y con cuidado también. Oye, ¿sabes si hay alguien que le interese a tal persona? ¿Crees que me podrías ayudar a indagar sin que le digas que yo te hice esa sugerencia? ¿Y por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿No? Ujú. Creo que algo muy importante, o sea, es eso, ¿no? O sea, tú empiezas a detectar algo en tu corazón y correr a rendir cuentas con alguien. Oye, me está pasando esto y estoy sintiendo esto. O sea, antes de que lo dejes crecer, ¿cómo lo ves? Y alguien, o sea, por eso estamos aquí, ¿no? Esa persona que escucha te tiene que empezar a hacer preguntas intencionales. ¿Por qué? Mm, ¿Qué te atrae? Muchas veces ahí te quedas, ¿no? O sea, no, es mm. que no has visto qué bonita está. No, o sea, etcétera. O sea, y entonces esa persona te puede incluso a ti hacer ver qué en realidad estás sintiendo, ¿no? O qué realmente te está llamando la atención, si es algo piadoso o no es algo piadoso, Claro. ¿no? Incluso ese podría ser un freno o que te invite, ok, pues voy a estar al pendiente, voy a estar viendo, te voy a estar acompañando, no hagas nada, sigue siendo iglesia, ¿no? O sea, Ujú. creo que por eso es importante que todos estemos aquí, Claro. porque tenemos que hacer ese acompañamiento y como lo decías, no hay que vociferarlo o hay que vociferarlo en el lugar donde se va a guiar piadosamente, ¿no? Claro. Estoy sintiendo algo, necesito buscar a un varón, ¿no? Que yo sepa que es piadoso y que me va a ayudar en ese proceso. Claro. Y antes de dar cualquier paso hacia hacia la persona de interés, Claro. ¿no? O sea, ayúdame. Necesito saber cuál es este camino. Claro, gracias. Y esa parte de que sea alguien piadoso, ¿no? No nada más alguien que está cerca de la persona, porque si es alguien que está cerca de la persona, pero es un nuevo creyente, ¿no? Y no porque no puedan ser piadosos los nuevos creyentes, pero se espera que no tenga un nivel de madurez que ya tendría un hermano que ya lleva 5 años en el cristianismo. Entonces, esa persona, pues muy probablemente le va a hacer las preguntas de seguimiento. A ver, ¿por qué? No nada más voy a obedecer tu requisición. ¿Por qué estás considerando a esta persona? ¿No? ¿O por qué quieres que le pregunte? ¿No? Y de esa forma, o sea, lo especulas ya de por sí, ¿no? Pero ¿qué hay que te lleva a pensar que esa persona debería de fijarse en ti? ¿No? Porque por eso es que quieres que le hagan la pregunta. Adelante, ahí atrás. Y creo que algo que vale la pena recalcar en este asunto es que muchas veces eso que decías de que, o sea, si no llega a nada, ¿no? Y tú ya y saltaste esos límites seguros, pues muy probablemente va a romper el corazón de alguno de los dos, ¿no? Ujú, ujú. Y dentro de romper el corazón, pues vas a romper quizá lo que sí podía ser una amistad cristiana, ¿no? Así es. Entonces va a haber un vínculo ahí que se creó, que no terminó en nada
y que ya no vas a ver a tu hermano de la misma manera, ¿no? Claro. Y por eso es que los límites seguros nos ayudan a no caer en esa dirección en el que pues yo ya me salté los límites, pero pues ya me gustó otro, ¿no? Ujú. Y ya dentro de ese proceso pues ya dejé a uno aquí con el corazón roto y ahora cómo se van a ver todos sabiendo que tú ya lo habías vociferado, ¿no? O sea, Claro. justo ese es el cuidado, ¿no? De cuidar Claro. el corazón y ese es el principio de Proverbios, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así es. Gracias. Y nada más para cerrar, incluso esa persona te puede decir, no estás ni siquiera en el lugar de estar buscando esas cosas, Exactamente. ¿no? O sea, ¿qué andas bien? Necesitamos trabajar en ti antes de que empieces a ver cualquier otra cosa, ¿no? Es Claro. también otro camino que te puedes esperar Claro. en ese sentido. Y te lo vas a esperar muy probablemente si es alguien maduro. Con quien alguien que no es maduro nunca te va a decir algo así. Esa es la realidad. Alguien maduro ya hizo un poco un análisis en base a tu propuesta y seguramente parte del por qué es maduro es porque trata de conocer a la iglesia, que es algo que tal vez tú no estás haciendo, pero si quieres andar de novio, ¿no? O tener un cortejo. Aquí hay preguntas. Sí, por ejemplo, ¿qué pasaría si el hermano, digamos que en la iglesia se porta muy bien, pero en casa es muy mala persona? Supongamos que son esos hermanos que en la iglesia son súper serviciales, súper buena onda, pero en casa es otra persona. O sea, ¿cómo puedes llegar a conocer a ese nivel de intimidad si en la iglesia es, o sea, como doble cara, ¿no? Por decirlo así, ¿cómo puedes Claro. desmantelar, ¿no? Es buena pregunta. Y claro, todos podemos llegar a ser hipócritas en muchas direcciones, ¿no? La realidad es esta, y mi experiencia en el pastorado ha sido esta, que eso no dura mucho tiempo. No en una iglesia sana. No en una iglesia en donde somos muy intencionales en hablarnos verdad en amor, en traer a la atención el pecado. O sea, los que se dicen ser cristianos y que llevan una doble vida por años es porque van a iglesias no sanas. Tan simple como eso. No sé si ayuda como respuesta. No. Y eso no significa que no podamos llegar a ser engañados por un periodo de tiempo. O sea, cualquier iglesia, sin importar que es la más sana del mercado, ¿no? Pero va a llegar un punto en el que se va a topar con pared la persona. No sé si ayuda como respuesta. Yo nada más quisiera, retomando lo que dijo Mauricio y Alan, referente a confesarlo a otra persona. Creo que, y no sé ustedes, pero creo lo más apropiado pudiese ser platicarlo con el encargado de líderes de jóvenes o en el caso de pues el pastor, porque evidentemente de entrada son las personas más maduras que sabes que vas a encontrar. Porque si no, de otra forma, pudieses empezar a hacer un reguero de cosas. Vamos a suponer que como señorita le dices al amigo del que te gusta y resulta que pues el que te gusta no es, pero el que sí quería contigo era el amigo y al rato va a empezar a hacer un tejimeneje de cosas y eso puede resultar en una fractura bastante fuerte y considerable en la iglesia, ¿no? Que al rato eso se va a llevar a los padres y al rato va a ser un sinfín de caos. Entonces, Claro. no sé, como aportación pudieses considerar decirlo directamente a alguien que en realidad sabes que va a estar como maduro en la iglesia, que lleva un cierto puesto, porque esa madurez ya fue vista en el caso del liderazgo con los jóvenes, en lugar de tú considerar a alguien maduro, porque nuestra consideración suele ser a veces muy baja, ¿no? Yo lo veo maduro porque trabaja, yo lo veo maduro porque lee la Biblia, pero en realidad pues no ha llevado algún cargo que el pastor evidentemente ya lo considera como maduro. Ya entiendo el punto. Sí, o sea, yo creo que ahí también se va a ver nuestra madurez otra vez. ¿Con quién estoy buscando ese tipo de ayuda, de rendición de cuentas, ¿no? Y si de entrada debo estar buscando pensar en aquellos que tienen una posición de liderazgo en la iglesia, no se limita a ellos, ¿no? Porque también puede pasar que tengamos a un líder que no sea maduro, ¿no? O sea, eso sucede en todos lados, pero sí, muy probablemente no te vas a equivocar en recibir una buena recomendación de lo que te toca hacer, ¿no? Definitivamente, pues a uno de los pastores ahí se espera que no haya mucho pierde, o sea, que ellos que conocen a la Grey, pues te puedan orientar un poco más de cómo es que manejar esta situación, ¿no? Pero hay hermanos que no son ni líderes ni pastores, pero que también son maduros. O sea, no me gustaría cerrarlo a que tiene que ser, aunque entiendo tu
punto de vista y creo que hay mucha sabiduría en acercarnos a algún líder. Si es un joven, pues al líder de jóvenes. Si es una persona que ya no entra dentro de la categoría de jóvenes, pues a tu líder de ministerio. O sea, sí veo la sabiduría en hacerlo, pero no me gustaría que dijéramos, esa es la regla, ¿no? Porque hay otros que son maduros entre nosotros y que no son encargados de ministerios. Entonces sí, no sé si ayuda a ponerlo en ambas perspectivas, ¿no? Muy bien. Algo en lo que siento que hay mucha confusión, cambiando un poquito de tema, es en la edad. ¿A qué edad puedo empezar un cortejo bíblico? Buena pregunta. Pues yo creo que no existe, ahí sí aplicamos la que el mundo, ¿no? Que dice que para el amor no hay edad. Para el cortejo bíblico tampoco hay edad. De hecho, alguien me hizo la pregunta, no me acuerdo quién, a manera de broma. Ustedes saben que mi suegro es viudo, ¿no? Cambia de tema. Cambia de tema. Y me decían, ¿y O qué? mi suegra también. Mi suegro, estoy hablando de mi suegro. Alguien por ahí me decía, oye, ¿y qué si tu suegro quisiera considerar el cortejo con alguien? Tiene que pasar por los filtros que consideraríamos sanos en el proceso. Y yo decía, pues sí, ¿por qué no? O sea, no es porque tienes esta edad que los filtros ya no aplican a ti y como eres joven sí aplican porque no tienes sabiduría. No, es que esto es sabiduría para todos sin importar dónde está la edad. O sea, se trata otra vez de la santidad, no de dónde estás parado con respecto a tu edad o tu contexto de soltería, de si es porque eras viudo o si es porque nunca has tenido una pareja en tu vida, ¿no? Entonces, ¿Y si llega alguien de 16 años y dice, quiero empezar un cortejo bíblico? pues se le harían muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieres empezar? O sea, no queremos reducir a la edad del casamiento a que tiene que ser de los 18 para arriba. Muy probablemente hay algo que tiene que ser corregido en su intento de querer casarse, pero hay que hacer las preguntas. No queremos decir que no podría haber una excepción de un niño de 16 años, que para mí todavía es un niño, ¿no? En que se pueda casar. O sea, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con el legalismo. ¿Pudiera ser que haya alguien lo suficientemente maduro, cristiano, que esté listo para el matrimonio a los 16 años? ¿Qué dice el público? No. Una pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero que los vas a encontrar como una aguja en un pajal. No. No, yo creo que sí. ¿Y ¿Qué? qué si trabaja? ¿Qué si es un genio y gana hasta más dinero que cualquiera de nosotros? ¿Y qué si toda su vida sus papás lo educaron en el ámbito de la cosmovisión cristiana y Dios lo salvó a los 5 años? Y es más maduro que muchos que dicen que llevan 20 años en el cristianismo y parecen bebés en la fe. Pero ¿qué hay con una joven que sea menor de edad y con que esté enamorada de un chico que es mayor de edad y que quieren un cortejo bíblico? No, ahí ya cambia la cosa. O sea, estamos hablando de que no nada más nos sometemos a los estándares de la palabra de Dios, Exacto. sino nos sometemos a los estándares de la cultura con respecto a lo que la sociedad vería moralmente correcto. Y eso ya sería una inmoralidad, que un menor... O sea, dijiste cortejo, no casarse. No, cortejo. ¿Pero cuánto dura el cortejo? A eso vamos, ¿no? Pero simplemente nada más quiero que pongamos cosas en una perspectiva en el que no vayamos rápido. 16 años, todo está mal. No, a ver, espérate, ¿no? O sea, la persona que quiere considerar un cortejo tal vez no es una mala idea en el nivel de madurez que vemos en la persona y en las posibilidades que tiene para de veras ser independiente y hasta poder mantener a alguien a los 16 años. Bueno, y de igual forma, si la persona tiene 16 y la otra persona tiene 18, ¿Qué? ahí podrías decir que es un no No, porque es rotundo, un menor de edad. aún con el consentimiento de los padres. Aún con el consentimiento de los padres, porque la cultura también tiene aquí ya su voto. En la cultura mexicana, un menor de edad se ve mal que se case con un mayor de edad. O sea, no puedes decir, es que Dios me puso en una cultura a la que no pertenezco. No, Dios te puso en una cultura y quiere que esos aspectos de la cultura los respetes. No, pero Y no yo estoy lastimes hablando- la conciencia de los incrédulos Sí, por yo no estoy hablando de casamiento, estoy hablando de cortejo bíblico. O sea, cortejo a los 16 años. Pues es y que la persona tiene 18. es ahorita donde vamos a ir a la parte del tiempo, donde sí es sabio que exista un cortejo de 2 años. Exacto.
O sea, si me dijeras 17, 18, yo te diría, probablemente. O sea, en el proceso de empezar a considerar cosas, porque otra vez el cortejo no es, ahorita lo vamos a ver, no es, me puedo estar dando besos con la persona, no es, tengo los privilegios del matrimonio. ¿Sí me explicó? O sea, ¿más preguntas? Yo también tengo un poco de duda en la cuestión económica. O sea, hay roles que deben de seguir como claro. cada sexo o algo así, cuando hay amistad, cuando hay cortejo ya, cuando claro. hay matrimonio y todo eso. Sí, definitivamente. O sea, hay sabiduría en que cuidemos la parte de la economía en nuestro aspecto de evaluar un cortejo, ¿no? Pero también tenemos que tener cuidado de no poner estándares por encima de un estándar que ni siquiera está escrito. No sé si me explico. O sea, si estamos hablando de una persona que está apto para tener un cortejo bíblico y que ya puede alimentarse él y a alguien más y puede otorgar casa a él y a alguien más, entonces ya es una persona calificada financieramente hablando. ¿Sí me explicó? O sea, si podemos cubrir nuestras necesidades básicas, eso estoy calificado, palomita en esa dirección. No sé si me explico. O sea, porque otra vez tenemos que tener mucho cuidado de los estándares del mundo. El mundo que te dice, no, pues que tenga casa, que ya tenga carro, que... Sí, pero... que tenga carrera. Bueno, tenía duda de... Que tenga una carrera, ¿no? Es que tenía duda justo en el aspecto que yo creo que también en el mundo es como muy debatido, del 50-50, de el hombre paga, de la mujer paga. De sí, exactamente. Por ejemplo, esas son cosas que el mundo te trataría de influenciar, pero esa no es una cultura del cristianismo. O sea, en el cristianismo los dos pueden trabajar, sí, pero el dinero de los dos es el dinero de uno, de un cuerpo o de una carne en la que se convierten cuando se casan. Ya en el matrimonio. En el matrimonio, claro. O sea, en otras palabras, si la mujer gana 10 pesos y el hombre gana 8 pesos, en total juntos tienen 18 pesos. Y los dos deciden sobre esos 18 pesos cómo se va a administrar. Ese sería la cosmovisión cristiana. Y no aplica en el cortejo bíblico. No, en el cortejo bíblico no aplica para nada. No, ahí todavía no pasa nada. Es el último filtro hacia el matrimonio. ¿Quieren hacer más preguntas? Nada más pediste el micrófono. Ok. Ahorita vamos a ir aclarando muchas de las dudas que están saliendo ahorita. Es que ya se me adelantaron a las preguntas, no se pasen. Tengo una duda. ¿Cómo se vería, o sea, como ejemplo, un cortejo bíblico, lo que decía, ¿no? La confirmación intencional y exclusiva, ¿cómo se vería? O sea, ¿sería dentro del sistema de la iglesia? ¿Las personas nunca salen? Ahí como tenía como más... Para allá vamos. ¿Me aguantas con la sí. pregunta? Para allá vamos y ya. Espero se responda con las láminas. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, una más. Más o menos a qué edad recomienda que alguien tenga una pareja, ya un cortejo bíblico. Ya como pasa. O sea, de entrada, que si se puede que sea mayor de edad o esté al ratito de serlo. No sé, 17 años para arriba. Y que no tarde mucho en ser independiente y que tenga la posibilidad de mantener a alguien más. En tu caso, como hombre, debes estar pensando en poder pagar las cuentas, pagar la renta, pagar la comida y que no le haga falta nada de lo básico a tu prospecto mujer. A los 40, hijo.